Hablemos en serio un segundo. ¿Alguna vez sentiste culpa por desear algo? No por robar, no por dañar a nadie, solo por desear. Tal vez fue un pensamiento que cruzó tu mente de madrugada. Tal vez fue algo que sentiste en tu propio cuerpo y por lo que inmediatamente te odiaste. Esa culpa apareció antes de que hicieras nada. De eso quiero hablarte hoy, porque esa culpa no nació contigo. Fue puesta ahí deliberadamente. Y una vez que ves cómo la pusieron, ya no puedes dejar de verlo. Empecemos desde el principio, y hablo literalmente del principio. Génesis, Adán y Eva comen el fruto, ya conocemos la historia, pero hay algo que casi nadie señala. El castigo no fue el dolor, ni la muerte lo primero que ocurrió. Lo primero que pasó después de aquel error fue que se miraron el propio cuerpo y sintieron vergüenza. Ese es el movimiento fundacional. La conciencia del cuerpo como primer castigo, la desnudez como primer escándalo. Sobre esa sola historia se construyó toda una arquitectura de control, y el deseo, sobre todo el deseo del cuerpo, se convirtió en la pared que sostenía todo el edificio. Piensa en cómo funciona el ciclo, porque es casi elegante en su crueldad. Sientes deseo, algo completamente natural, tan humano como respirar. Después, de inmediato, antes de haber hecho una sola cosa, sientes culpa. Esa culpa te empuja a buscar redención. La redención exige obediencia. La obediencia exige someterte a una autoridad, y esa autoridad es quien define la próxima vez que cuenta como falta, una y otra vez, para siempre. Spinoza vio esta máquina con total claridad y la llamó exactamente lo que era: un sistema de dominación disfrazado de salvación. Y aquí viene la parte que debería enojarte genuinamente. De todos los deseos humanos posibles, ¿por qué el deseo del cuerpo fue el blanco principal? No la avaricia, que ha destruido civilizaciones enteras. No el orgullo, que empieza guerras. El deseo del cuerpo. La razón es simple y brutal. Es una de las cosas más difíciles de controlar porque no pide permiso. Aparece sin invitación. Te conecta con algo tan profundamente interno, tan fundamentalmente tuyo, que ninguna autoridad externa puede alcanzarlo del todo. Por eso mismo tenía que convertirse en falta. Porque una persona cómoda en su propio cuerpo, que siente placer sin vergüenza, que desea sin pedir perdón, es genuinamente difícil de manipular. Un cuerpo libre significa una mente libre. Y una mente libre no necesita ser salvada. Antes de contarte quién era el hombre que descubrió todo esto y por qué las instituciones religiosas más poderosas de su época decidieron que era demasiado peligroso para dejarlo vivir en paz, quiero conocerte un poco a ti, que me estás escuchando ahora mismo. Esta culpa de la que hablamos hoy se transmite distinto, según la cultura, según la familia, según el país en el que creciste, y cada rincón del mundo hispano carga esta herencia de manera particular. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, porque quiero entender qué tan distinto te llegó este tipo de culpa según de dónde vienes. La tesis sobre la que vamos a construir el resto de este video es esta: la culpa nunca fue sobre moral, siempre fue sobre poder. Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, dentro de una comunidad judía que había huido de la persecución religiosa. Era brillante, callado, pulidor de lentes de oficio, filósofo por naturaleza, y a los 23 años su propia comunidad lo excomulgó. No le advirtió, no lo aconsejó, lo excomulgó, con una de las condenas más duras jamás registradas en la historia judía. El documento decía, parafraseando, que nadie debía hablarle, darle refugio, leer nada de lo que escribiera, ni acercarse a menos de 2 metros de él. Ni siquiera especificaron qué había hecho mal. Así de asustados estaban de que sus ideas se filtraran. Sus libros fueron después prohibidos por la Iglesia Católica. Lo llamaron ateo, blasfemo, corruptor de mentes. Murió a los 44 años, solo, sin haber visto publicada en vida su obra más importante. Y sin embargo, 3 siglos y medio después, seguimos hablando de él. Eso lo dice todo.
cuál era la idea que aterraba a todos. Spinoza miró el concepto tradicional de Dios, un ser con voluntad, con emociones, con juicio, que observa tus actos y te premia o te castiga según corresponda, y dijo, eso no es Dios. Eso es una historia que los seres humanos inventaron para explicar lo que no entendían, y sobre todo, para controlar a otros seres humanos. Para Spinoza, Dios y naturaleza son la misma cosa. Deus sive natura, Dios o naturaleza, una sola sustancia infinita, expresándose de infinitas maneras. Cada piedra, cada árbol, cada cuerpo humano, cada deseo que alguna vez sentiste, todo eso es Dios expresándose. No hay separación entre lo divino y lo físico. No existe un cuerpo menos sagrado que un alma, porque alma y cuerpo son dos caras de la misma cosa. Detente un segundo en esto, porque desarma por completo la máquina de culpa de la que hablamos antes. Si Dios es naturaleza, y tú eres naturaleza, y tu deseo es naturaleza, entonces tu deseo es una expresión directa de lo divino. No hay nadie arriba llevando la cuenta. No hay castigo esperándote por algo que sentiste en tu propio cuerpo una tarde cualquiera. Aquí entra su concepto de conatus, una de las ideas más importantes de toda la filosofía occidental, aunque casi nadie la conozca por su nombre. Conatus es el término latino que usa Spinoza para el impulso fundamental de toda cosa existente a perseverar en su propio ser, a seguir existiendo, a crecer, a llegar a ser más plenamente lo que es. En los seres humanos, ese impulso se expresa como deseo. Cuando quieres algo, cuando te acercas al placer, cuando buscas conexión, no estás traicionando tu naturaleza. Eres tu naturaleza haciendo exactamente lo que la naturaleza hace. Va todavía más allá. Define la alegría filosófica real, como un aumento de tu potencia de existir, y define lo bueno como todo aquello que aumenta tu capacidad de actuar, de comprender, de estar más plenamente vivo. Léelo despacio otra vez. Lo bueno es todo lo que te hace más libre, más completo, más conectado contigo mismo. Eso es exactamente lo opuesto a cualquier marco moral que dice que la bondad requiere sufrimiento, negación y vergüenza. Antes de seguir, quiero pedirte algo directamente. Si esto que estás escuchando te está tocando algo por dentro, dale like a este video y suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de conversaciones sobre filosofía que realmente toca lo real, no solo teoría de biblioteca. Dicho esto, sigamos, porque lo que viene ahora es la parte que explica por qué esto fue tan peligroso, y no solo teológicamente, políticamente. Porque si Spinoza tiene razón, si no hay juez divino, ni falta en el sentido tradicional, ni cielo prometido como recompensa, ni infierno amenazado como castigo, entonces toda la infraestructura de autoridad religiosa se derrumba. No necesitas intermediarios, no necesitas confesores, no necesitas instituciones diciéndote qué le está permitido sentir a tu cuerpo. Te conviertes, en el sentido más radical de la palabra, en tu propia autoridad. Y no hay nada más amenazante para una estructura de poder que eso. Quiero que pienses en algo un momento. De todas las cosas que la religión pudo haber elegido vigilar, ¿por qué la intimidad ha sido, de manera consistente, el territorio más celosamente custodiado en prácticamente toda tradición religiosa, toda cultura, todo siglo? Eso no es casualidad, es estrategia. Spinoza entendió algo que casi nadie en el siglo XVII podía decir en voz alta. La culpa alrededor del deseo del cuerpo no es una categoría espiritual, es un instrumento político, y una vez que lo ves así, todo encaja. Así funciona el mecanismo a nivel social. Primero estableces que ciertos deseos son inherentemente una falta, no porque dañen a nadie, simplemente porque sí. Después creas una institución con la autoridad exclusiva para perdonar esa falta. Después te aseguras de que la falta sea inevitable, porque el deseo mismo es inevitable. Lo que construiste es una máquina de dependencia perfecta. La gente
siempre va a necesitar perdón, porque la gente siempre va a sentir deseo, y mientras necesite perdón, te necesita a ti. La herida está incorporada al sistema, también la cura, y tú eres dueño de las dos. Esto es lo que Spinoza quería decir cuando identificó el miedo como el combustible central de la creencia religiosa. No el amor, no la sabiduría, no la experiencia espiritual genuina. Miedo. Miedo al castigo. Miedo a tu propio cuerpo. Miedo a tu propia mente. Y el miedo más efectivo de todos es el que no puedes escapar, porque vive dentro de ti. Puedes huir de un enemigo externo. No puedes huir de tu propio deseo. Ese control no se quedó dentro de los muros de la iglesia. Colonizó cada institución que vino después. El Estado heredó la misma lógica. Regular cuerpos, regular comportamientos, regular quién tiene permitido sentir qué y bajo qué condiciones. Las escuelas les enseñaron a los niños que su curiosidad natural sobre su propio cuerpo era vergonzosa. Las familias vigilaron el deseo durante generaciones sin siquiera entender por qué, simplemente pasando la culpa hacia abajo como una herencia que nadie pidió. Y en ningún lugar fue esto más brutal, más calculado y más explícito que en su aplicación sobre las mujeres. Los estándares morales alrededor del cuerpo siempre fueron más duros con ellas, no por accidente, por diseño, porque controlar el cuerpo de una mujer significa controlar la reproducción. Controlar la reproducción significa controlar la estructura familiar, y controlar la estructura familiar significa controlar toda la arquitectura de organización social. Y aquí está, creo yo, el punto más devastador psicológicamente de todo esto. La versión más eficiente de este control ni siquiera necesita imposición externa. Si corres el programa de culpa el tiempo suficiente, con suficiente profundidad, la gente se convierte en su propio guardia de prisión. Sientes el deseo, y antes de que nadie más diga una palabra, antes de que cualquier autoridad esté siquiera en la sala, ya te condenaste a ti mismo. Ya decidiste que estás sucio, roto, equivocado. La institución no necesita castigarte, porque ya te estás castigando por adelantado. Spinoza señaló esto como uno de los aspectos más insidiosos de la moral impuesta religiosamente. La jaula que construyes tú mismo desde adentro, usando tus propias emociones, es la jaula más efectiva jamás diseñada. Sin barrotes, sin candados, sin guardias, solamente un sentimiento que cargas desde la infancia de que algo fundamental en ti no está bien. Y ese sentimiento específico de estar mal dentro de tu propia piel no es una revelación moral. Es el resultado esperado de un sistema que necesita que te sientas incompleto para poder venderte la completitud, que necesita que te sientas roto para poder venderte la reparación, que necesita que te sientas culpable para poder venderte el perdón. Quítale la culpa y todo el modelo de negocio se derrumba. Eso es lo que Spinoza estaba desarmando. No la fe, no la espiritualidad, no la búsqueda genuina de sentido. Estaba desarmando el uso de la culpa como arma de control masivo. Ahora hablemos de lo que Spinoza realmente ofrece en su lugar, porque acá se pone genuinamente interesante. Su propuesta no es «haz lo que quieras». Necesito decirlo con claridad, porque en el momento en que criticas la moral religiosa alrededor del cuerpo, alguien va a asumir que estás defendiendo el caos sin límites. No es eso. La propuesta de Spinoza es, en realidad, mucho más exigente que el simple permiso. Requiere algo que a la mayoría le resulta mucho más difícil que la obediencia: autoconocimiento genuino. Cuando sientes deseo, la pregunta que Spinoza quiere que te hagas no es ¿esto está permitido? La pregunta es ¿entiendo esto? Porque hay una diferencia enorme entre ser arrastrado por un deseo que no comprendes y relacionarte conscientemente con un deseo que examinaste. La primera opción te vuelve pasajero de tu propia vida. La segunda te vuelve conductor. Y para Spinoza, esa distinción es toda la diferencia entre libertad y esclavitud, sin importar de qué trate el deseo en cuestión. Piensa en lo que esto significa en la práctica. Dos personas pueden sentir exactamente el mismo deseo.
Una lo reprime de inmediato por culpa, nunca lo examina, lo carga como vergüenza durante años y en silencio moldea cada relación que tiene sin haberlo elegido conscientemente. La otra se sienta con él, se pregunta de dónde viene, con qué está conectado, qué está pidiendo realmente, y después toma una decisión consciente sobre qué hacer con eso. Spinoza diría que solo la segunda persona es libre, no necesariamente porque su elección sea distinta, sino porque esa elección es genuinamente suya. Esto tampoco es una licencia para dañar a nadie. Comprender tu deseo incluye comprender sus efectos sobre ti mismo y sobre los demás. La libertad no es la ausencia de límites. Es actuar desde la comprensión en lugar de actuar desde el miedo o la compulsión. Ahora llevemos esto a algo concreto, porque la filosofía abstracta solo importa si aterriza en la vida real. Piensa en las relaciones que viviste o en las que viste navegar a la gente cerca de ti. ¿Cuántas se fueron envenenando en silencio por cosas que nadie podía decir en voz alta? Deseos que jamás se nombraron, necesidades que se enterraron tan profundo que salieron torcidas, convertidas en resentimiento o distancia. Eso no es un fracaso personal. Es lo que pasa cuando entrenas a alguien desde la infancia a tratar su vida interior como escena de un crimen. Hay una frase de Spinoza a la que vuelvo constantemente. Quien realmente se conoce a sí mismo no puede ser fácilmente gobernado. Léela en el contexto de todo lo que venimos hablando. Todo el sistema de control basado en culpa depende de que no te conozcas, de que seas un extraño para tu propio deseo. En el momento en que realmente te conoces, la autoridad pierde su agarre, no porque la rechazaste dramáticamente, sino porque simplemente ya no la necesitas. Ampliemos el lente ahora, porque la crítica de Spinoza no se queda en lo individual. Está haciendo una afirmación sobre lo que le pasa a sociedades enteras cuando construyen sus cimientos sobre la represión del deseo. Y cuando miras la evidencia, es difícil contradecirlo. La represión no elimina el deseo, lo transforma. Muta en otra cosa que muchas veces no se parece en nada a lo que empezó siendo. El deseo al que nunca se le permitió ser deseo se convierte en ansiedad, se convierte en rabia, se convierte en ese tipo específico de crueldad que producen las personas profundamente incómodas en su propia piel durante tanto tiempo que ya ni recuerdan que ese es el problema. Mira las culturas históricamente más agresivas, reprimiendo el cuerpo, y pregúntate qué produjeron. No elevación espiritual, rigidez, sospecha, violencia disfrazada de virtud. Ese enfoque, además, tiene una dimensión de género que Spinoza nunca nombró con esas palabras, pero que su lógica sostiene directamente. Controlar el cuerpo de la mujer perdió toda justificación filosófica en el momento en que aceptas que ninguna autoridad externa tiene derecho a decirte que tu experiencia interior es una falta por naturaleza. ¿Cómo se vería una sociedad que tomara en serio a Spinoza en este punto? Tendría que empezar por la educación, no la versión basada en miedo que la mayoría de nosotros recibimos, sino educación genuina sobre el cuerpo, sobre el deseo, sobre inteligencia emocional, sobre el consentimiento entendido como algo que nace de la comprensión real y no del cumplimiento resignado de una regla. Les enseñaría a las nuevas generaciones que su vida interior no es un campo minado, que hay que navegar con cuidado, sino un territorio que se puede entender y habitar. Produciría adultos capaces de tener conversaciones honestas en sus relaciones en lugar de actuar la versión de sí mismos que creen aceptable. Ese es el mundo hacia el que apunta la filosofía de Spinoza. No un mundo sin límites ni responsabilidad, sino un mundo donde los límites que aceptamos nacen de la comprensión genuina y no de la culpa heredada. Quiero cerrar con una pregunta que creo que Spinoza pasó toda su vida rodeando sin nunca decirla del todo directamente, y creo que es la más importante de toda esta conversación. ¿Y si todo lo que te enseñaron a rechazar de ti mismo es, en realidad, lo más real que tienes? No es una pregunta retórica. Siéntala en serio un momento. En algún punto de tu infancia, probablemente antes de tener el lenguaje para cuestionarlo,
te entregaron una versión de ti mismo que decía qué partes de tu vida interior eran aceptables y cuáles había que encerrar y no mencionar nunca. Y la mayoría gastó una cantidad enorme de energía, a veces años, a veces décadas, tratando de ser la versión de sí mismo que encajaba en la categoría aceptable, agotados sin entender del todo por qué. La respuesta de Spinoza a ese agotamiento no es irse al extremo opuesto y decir tira todos los límites, no le respondas a nadie. Eso no es libertad, es simplemente otra forma de no conocerte. Su respuesta es mucho más silenciosa y mucho más radical. Conócete a ti mismo. De verdad, conócete. No la versión que tu religión aprobó, no la versión que tu familia podía tolerar, la versión real, con deseos y todo, examinada con claridad y sin flaquear. Porque el objetivo nunca fue eliminar la culpa y reemplazarla con permiso, sin más. El objetivo es reemplazar la culpa con comprensión. Son dos cosas completamente distintas. La culpa es una reacción que alguien más instaló en ti. La comprensión es algo que tú mismo construyes. Y una vez que tienes comprensión genuina de tu propio deseo, de dónde viene, con qué está conectado, qué necesita realmente, ya no necesitas que nadie te diga qué hacer con eso. Ya lo sabes. Y ese saber es algo que ninguna institución te puede quitar. Pensemos en el verdadero tabú, porque creo que estuvimos rodeándolo todo el video. El acto en sí nunca fue realmente el tabú. La gente siempre encontró la manera de hacer lo que deseaba, sin importar lo que dijera cualquier institución al respecto. El verdadero tabú, el que de verdad amenaza a todo el sistema, es no sentir vergüenza por ello. Esa es la línea. Eso es lo que no se puede permitir, porque la vergüenza es el mecanismo. La vergüenza es lo que mantiene andando el ciclo. Una persona que desea sin vergüenza, que comprende su deseo sin pedir disculpas, que elige conscientemente desde esa comprensión sin necesitar perdón después, esa persona salió por completo del sistema de control. No tiene nada que confesar, no tiene nada que arrepentir, y eso la hace libre de una manera incompatible con el tipo de poder del que venimos hablando. Spinoza pagó un precio real por señalar esto. Excomulgado a los 23 años, exiliado de su comunidad, sus libros quemados y prohibidos, su nombre usado como sinónimo de idea peligrosa durante 2 siglos después de su muerte. Y sin embargo, las ideas sobrevivieron, porque son ciertas de una manera muy difícil de refutar una vez que las ves con claridad. Puedes prohibir un libro, puedes excomulgar a una persona, pero no puedes hacer desaparecer el argumento, porque el argumento es simplemente una descripción de lo que realmente eres. La culpa nunca fue tuya. La vergüenza nunca fue tuya. Fueron instaladas deliberadamente por sistemas que necesitaban que estuvieras confundido sobre tu propia naturaleza para mantenerse en el poder. Y la salida no es la rabia, no es la rebeldía por la rebeldía misma. La salida es exactamente lo que Spinoza dijo hace 3 siglos y medio. Conócete a ti mismo, comprende tu deseo, elige desde esa comprensión, y niégate, en silencio pero por completo, a dejarte gobernar por una culpa que nunca fue realmente sobre ti. Si este video te movió algo por dentro, cuéntamelo en los comentarios, dime desde qué país nos estás viendo, dale like y suscríbete si eres nuevo por aquí, porque de esto se trata este canal, filosofía que realmente toca lo real.